Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de este webinario en español de la Sociedad de Científicos de Humedales, el capítulo de Latinoamérica y el Caribe. Es realmente un gusto compartir con todos ustedes otro webinario, especialmente hoy con el doctor Darwin Ortega Chamorro, que viene desde Colombia a ofrecernos esta hermosa charla, este hermoso webinario relacionado con la Fundación Parque Jaime Duque, y en un ratito más lo vamos a dejar al doctor Darwin para que vaya contando de su presentación. Como ustedes saben, la misión de la Sociedad de Científicos de Humedales es promover el conocimiento, la conservación, la protección, la restauración y la gestión de los humedales, siempre basados en la ciencia y en el uso sostenible de los mismos. Tal es así que entre todas esta sociedad integramos más de 3.000 miembros distribuidos en 62 países, y es una organización internacional fundada en 1980. Dentro de los miembros de la Sociedad de Científicos de Humedales hay distintas categorías, entre ellas los miembros regulares, quienes somos el 65% de estos miembros, un 15% corresponde a los miembros vitalicios, 8% de estudiantes, 1% de membresías gratuitas. También dentro de esta sociedad está el capítulo latinoamericano con la inclusión de miembros del 3% en países en desarrollo, y también un 2% de miembros que son eméritos de esta sociedad. La Sociedad de Científicos de Humedales consta de 4 revistas que están indexadas con artículos muy buenos, obviamente relacionados todos a humedales, como ser la revista Wetlands, la revista Wetlands Science and Practice, Wetlands Ecology and Management y Estuarios y Costas, que también nos garantizan una lectura muy amena y de trabajos de muy alto nivel relacionados a los humedales. En la sociedad hay distintos beneficios para quienes somos miembros, como ser las tarifas con descuento para programa de certificación profesional, hay ofertas de trabajo y oportunidades de capacitación, también los seminarios web mensuales, como este que estamos participando hoy en el caso de los latinoamericanos, y también obviamente para aquellos de la sociedad en habla inglesa. También hay distintas actividades de capítulos y secciones, que en un ratito les cuento que estamos preparando para noviembre. También las conferencias anuales tienen tarifas reducidas para los miembros de la sociedad, y hay distintos programas y becas para estudiantes. En noviembre, Medellín, en Colombia, nos está esperando para nuestro primer encuentro presencial del capítulo de Latinoamérica y del Caribe. Del 7 al 10 de noviembre de este año estaremos en Medellín, en la Universidad de Antioquia, para poder intercambiar distintas acciones de trabajo y distintas temáticas relacionadas con los humedales latinoamericanos. La Sociedad de Científicos de Humedales tiene un programa de certificación. Estos webinarios que ustedes pueden acceder a verlos, tienen equivalentes en horas semestres para poder obtener un certificado dentro de esta certificación profesional de la sociedad. Ustedes también pueden acceder a la página, al sitio web de la Sociedad de Científicos de Humedales, y poder ver todos los webinarios que se fueron desarrollando a lo largo de los distintos años. Bien, solo un comentario, una salvedad para aquellos que se van a unir a la presentación del doctor Darwin Ortega Chamorro, que si desean hacer preguntas pueden utilizar el panel de Q&A en la parte inferior de la pantalla, y también si llegan a tener alguna dificultad técnica nos pueden comunicar a través del panel chat.
Les agradecemos mucho la presencia y el estar allí, y luego de la disertación del doctor Darwin Ortega estaremos listos para las preguntas. Doctor Darwin Ortega, un gusto recibirlo, que nos cuente de qué va a tratar la presentación y también un poquito su filiación y cuál es su pequeña hoja de vida. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Silvina. Gracias a todos ustedes por este espacio que permite también compartir conocimientos y experiencias alrededor de los humedales, de la importancia de estos ecosistemas para el mundo. Como muy bien lo mencionabas, mi nombre es Darwin Ortega, de profesión ingeniero ambiental. Llevo trabajando alrededor de 20 años en ecosistemas de humedales, en temas como restauración, conservación, educación y participación. Actualmente trabajo con la Fundación Parque Jaime Duque, con la cual venimos haciendo procesos de restauración ecológica en la zona de la Sabana de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, acá en Colombia. Voy a compartirles la pantalla de mi presentación, en este caso la presentación. Creo que ya la pueden ver. Así es. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, hago parte de una organización sin ánimo de lucro, en este caso es la Fundación Parque Jaime Duque. El Parque Jaime Duque tiene un área de 200 hectáreas, está ubicado en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en el centro del país, y en él hay diferentes como ejes misionales o objetivos misionales que nos permiten trabajar en conjunto con las comunidades y nuestros visitantes. Uno de ellos es la conservación de la naturaleza, entendiendo que el parque tiene un área de 200 hectáreas, de las cuales 160 corresponden a reservas naturales de la sociedad civil, que es una de las categorías que tenemos en nuestro país como áreas destinadas a la conservación de la biodiversidad. Por un lado, una montaña que cuenta, en este caso, con un bosque altoandino de características achaparradas, y por otro lado, un área en proceso de restauración ecológica como lo es la Reserva Natural Ecoparque Sabana, que es desde donde vengo a contarles un poco sobre la experiencia en investigación alrededor del trabajo que hemos venido realizando desde hace 6 años. Entonces, el título de este compartir con ustedes es Influencia la pendiente del borde de un humedal de la Sabana de Bogotá sobre las aves acuáticas. Estos son unos resultados preliminares. Es un trabajo que se viene desarrollando en el marco de una maestría que estoy desarrollando en la Universidad Javeriana en conservación y uso de la biodiversidad, y es un trabajo pues conjunto con la Fundación IDUMAT, que es una organización también de Centroamérica y tiene áreas a nivel Latinoamérica. Esta necesidad de evaluar la pendiente del borde de los humedales parte de esa pérdida generalizada de este tipo de ecosistemas a nivel mundial, entendiendo que hay datos actuales que nos dicen que se estima que desde 1700 se ha perdido entre el 21 y más del 35% de estos ecosistemas, que esas grandes amenazas están muy relacionadas con el desarrollo humano, puntualmente con actividades económicas como lo es la ganadería intensiva, la agricultura, el desarrollo urbanístico e industrial, que hacen que estos ecosistemas tengan una sobreexplotación, sean contaminadas sus aguas, se modifiquen sus flujos y haya una destrucción o una degradación paulatina de esos hábitats necesarios para esas especies raras que dependen exclusivamente de estos ecosistemas, y que a su vez da la posibilidad para que especies que no son en algunos casos propias del lugar lleguen a tener una condición de invasora, como es el caso de las especies exóticas. Esta realidad global es una realidad que también se ve representada a nivel local, es decir, que en la Sabana de Bogotá existe un grado de transformación fuerte en los últimos 60 años, en donde se han transformado del 65 al 99% de los humedales. Esta realidad repercute sobre esa biodiversidad única de la Sabana de Bogotá. Es decir, que actualmente existen especies que están en una categoría de amenaza, en este caso, especies endémicas como la tingua bogotana, Rarissima plumbius, que está en un estado crítico de extinción, el cucarachero de pantano, la tingua de pico verde, que es una subespecie que tenemos acá, al igual que el pato de pico azul, el Luciria jamacensis andina.
Dos especies que están desapareciendo, están disminuyendo sus poblaciones debido a la pérdida de ecosistemas de humedales aquí al interior del país, es decir, en la sabana de Bogotá. Entonces, esa situación conlleva que pensemos en la necesidad de buscar la manera de conservar y restaurar para revertir el daño que le hemos generado a los humedales en esta región. Sin embargo, la restauración muchas veces se detalla desde un ámbito muy amplio y a veces la minucia o la rigurosidad del detalle casi no lo tenemos en cuenta. Es de ahí donde la necesidad de evaluar cómo funciona esa variabilidad del porcentaje de la pendiente del borde sobre la biodiversidad, en este caso sobre las aves acuáticas. En nuestro país se ha evaluado la restauración hidrogeomorfológica, los cambios de la forma, profundidad, tamaño de estos ecosistemas con relación a la riqueza y abundancia de la avifauna. Se ha evaluado también la transformación de los ecosistemas, se ha evaluado los factores ambientales relacionados con la presencia y abundancia de aves acuáticas. Sin embargo, esa microtopografía aún carece de información que logre sustentar su importancia, porque muchas veces se hace restauración o reconformación de humedales y el borde queda como un borde tipo pared, o los bordes de los humedales quedan como tipo pared, que no permite muchas veces que haya una interacción entre la fauna que habita las zonas terrestres con el hábitat acuático. Entonces, es de ahí donde recurro a esta singular, digamos, necesidad de evaluar también esas características que repercuten sobre la avifauna, en este caso, aves zancudas, de patas cortas y largas, aves limícolas, que buscan muchas veces su alimento en estas zonas de transición entre el agua y la tierra, que este es el caso particular, el borde de los humedales. Con relación a ello, pues digamos que me hice una pregunta y es ¿cómo influye la modificación de la pendiente del borde de un humedal en la comunidad de aves acuáticas que lo habitan? Entonces, frente a esa pregunta, pues surge la necesidad de evaluar esos cambios en la presencia, abundancia y uso de las aves acuáticas que desarrollan con la reconformación morfológica de ese borde. Entonces, para ello, planteé también unos objetivos muy puntuales, como describir los cambios que se dan en la cobertura del borde frente a las modificaciones o intervenciones en restauración que se le realiza. Documentar la bifauna acuática tanto antes como después de la modificación de la pendiente del borde. En este caso en el humedal y con relación a esa riqueza y abundancia. Y describir, después de la modificación del borde, de la pendiente del borde, el uso que las aves acuáticas empezaron a darle a este espacio del humedal. Entonces, esta es nuestra área de estudio, es la Reserva Natural Ecoparque Sabana, ubicada al interior del Parque Jaime Duque, en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, la cual en un momento inicial, para las fechas del estudio, contaba con condiciones de un paisaje cuya matriz era más de pastos y forraje, un área de uso intensivo y unos cuerpos de agua altamente degradados. De ahí la necesidad de iniciar un proceso de reconformación, pero a la par evaluando, monitoreando, para saber el impacto que esta restauración genera sobre la biodiversidad que depende de estos ecosistemas. Esta reserva natural está ubicada a una altura de 2.590 metros sobre el nivel del mar. Tiene un área total de 70 hectáreas, no es un área tan amplia, pero es un área supremamente importante para proteger o conservar esa biodiversidad de la sabana de Bogotá. Tiene una temperatura promedio de 13 grados Celsius y una precipitación que oscila entre los 869 milímetros y máxima de 915. Estas fotografías que les muestro como un antes y un después corresponden a un tiempo de 7 años, en que en el 2016 era un área completamente dedicada a la ganadería, a los cultivos de ensilaje, es decir, a cultivos de cebada, y allí hubo una repercusión sobre los humedales y sobre el suelo. ¿Qué significa? Que hubo compactación del suelo, hubo afectación por agroquímicos que a su vez generaron la degradación de los cuerpos de agua en los humedales. Estamos hablando también de un tiempo, esa actividad se desarrolló hace más de 10 años, en un tiempo donde casi no se le daba el valor o la importancia que tienen los humedales aquí hacia nuestro país. Es decir, que los temas
de protección hacia los humedales realmente toman fuerza hacia finales de la década de los 90 en Colombia, y se empieza a principios de los 2000 a generar políticas para la conservación de estos ecosistemas. Entonces, de ahí que todavía culturalmente estemos trabajando para que la gente se apropie, se empodere de estos ecosistemas que son de suma importancia a nivel región para disminuir los contaminantes o los problemas que se generan con las fuertes precipitaciones. La fotografía es del año, de abajo es del año 2023, en donde ya se ven ciertas modificaciones de esa área o de esa reserva natural. Entonces, este proceso conlleva que nos pensemos o piense cómo evaluar ese antes y después, y para ello, pues, tomé la medida del largo y ancho del borde, es decir, delimité cuál iba a ser el borde de estudio en donde iba a estar observando a las aves, qué uso le estaban dando, para, digamos, así en el tiempo lograr obtener unos resultados del impacto de ese cambio. Ese borde seleccionado se le tomó también el ancho y el porcentaje de la pendiente en el momento antes de la intervención. Esa intervención del borde se hizo mediante el uso de una retroexcavadora en diciembre del 2018, es decir, que la información de el largo y ancho y la pendiente se toma en el año 2017 en noviembre, y se inicia un proceso de monitoreo desde ese momento. Entonces, el borde, con la modificación en el año 2018, pasó de tener un área de 1.371 metros cuadrados a 8.317 metros cuadrados, en donde el ancho pasó de ser de 1.5 metros a 9.1 metros, y la pendiente se modificó del 50 a 84%, es decir, una pendiente moderadamente a fuertemente escarpada, a una pendiente entre el 0 y 15%, es decir, una pendiente entre plano a moderadamente inclinado, porque de alguna forma queríamos también experimentar si estas pendientes suaves o planas suelen ser más atractivas para la fauna. También con ese cambio se empezó a evaluar los cambios en la cobertura del borde, tanto el antes como el después, mediante el uso de un dron, el uso o tomas de fotografías aéreas a una altura de sobrevuelo de 60 metros, y se establecieron como esas categorías de cobertura que tendría o que posiblemente podría tener ese borde, como es el caso de pastos que corresponden a una especie que es, en este caso le llamamos pasto jicuyo, cuyo nombre científico es Cenchrus clandestinus. Otra categoría fue el suelo desnudo, ese suelo sin ningún tipo de cobertura o material vegetal. La cobertura de especies vegetales mixtas que empezaron a surgir o iban a empezar a surgir después de la modificación, como de una manera espontánea o colonización de esas especies que probablemente llegarían. Y el espejo de agua, entendiendo que la precipitación puede cambiar la amplitud de la lámina de agua o el espejo de agua del humedal, y esto también puede tener una incidencia sobre el ancho o las condiciones mismas del borde. Para ello también se hizo la caracterización de esas plantas que llegaron a colonizar el borde, y son plantas distintas, en este caso al pasto Cenchrus clandestinus. Esto, digamos, ya es con relación a la presencia y la abundancia de las aves acuáticas antes y después de esa reconformación o de esa modificación del borde. Para ello, se hicieron censos mensuales por 12 meses, desde diciembre del 2017 a noviembre del 2018, antes de la modificación del borde. Para ese tiempo de 12 meses, lo hemos denominado como año cero. Este censo se hizo mediante unas estaciones fijas de 200 metros de largo, con una distancia perpendicular de entre 40 y 100 metros del ancho del cuerpo de agua con relación al borde objeto de estudio. Entonces ustedes van a ver en la imagen, en el mapa, unas líneas de color rojo con una numeración 1, 2, 3, 4, son los transeptos de monitoreo. La banda de color naranja es el borde objeto de estudio, es decir, que en la medida que íbamos recorriendo el transecto, digamos que la observación se hacía de manera paralela. Observando desde el transepto al otro borde para hacer el registro de esa avifauna. Ese registro se lleva a cabo en un horario de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y en él se anotaba la riqueza y el número de individuos de esas especies que hacían uso del borde. Este proceso se aplicó de la misma manera
para 2 años siguientes, es decir, en el año 2019, también 12 meses, y en el año 2020. Esto también nos ayudó a obtener información acerca del uso que las aves les daban al borde después de esa modificación. Es decir, que durante todo este tiempo, durante los 3 años, se recorrieron 36.000 metros lineales, monitoreando por 72 horas durante 36 meses el borde objeto de estudio. Entonces, algunas fotografías de las evidencias que las aves estaban dando uso al borde. Pero bueno, nosotros tuvimos que definir qué eran las aves acuáticas dentro de este proyecto. Para ello tomamos la definición que da Ruiz Guerra y Cifuentes, donde definen a las aves acuáticas como en dos categorías. Aves acuáticas estrictas, que son aquellas especies que están adaptadas anatómicas y fisiológicamente para la actividad en ecosistema o para la vida en ecosistemas acuáticos. Y entre ellas hay unas subcategorías como son las aves marinas continentales, patos y zambullidores, aves vinícolas, aves paludícolas y aves variadoras. Pero también hay otro grupo de aves que no necesariamente su condición anatómica o fisiológica están adaptadas al agua, pero sí necesitan llegar al espejo de agua o la lámina de agua. A esas las hemos denominado aves acuáticas no estrictas, que de alguna u otra manera dependen también de estos ecosistemas acuáticos para poder subsistir. Con relación al uso del borde, después de la reconformación, durante los censos mensuales en los años 1 y 2, se registró de acuerdo con 5 categorías, es decir, se organizó a las aves según su comportamiento en 5 categorías. Unas si estaban forrajeando, 2 si se estaban acicalando, limpiando, otras si se estaban bañando, si se estaban estirando, y la otra categoría fue descanso, y si tenían algún tipo de despliegue agresivo, es decir, si se peleaban entre ellas. Esas 6 categorías sirvieron para evaluar el uso que las aves le dieron al borde después de la modificación. Entonces, aquí un poco las imágenes de esos cambios en el tiempo y de los análisis necesarios a los cuales tuvimos que recurrir para poder hacer la evaluación. Entonces, para los cambios en la cobertura se utilizó el software ArcGIS para llegar a digitalizar y analizar las coberturas, la proporción de cada cobertura dentro del borde. ¿Sí? Y para ello también se estableció la identificación de esas especies nuevas que llegaron al borde después de la intervención con la retroexcavadora. Entonces, las imágenes nos muestran un poco cómo fue ese cambio, pasó de una zona completamente descubierta en el tiempo a ser una zona donde nuevas especies o especies diferentes al pasto picuyo, al Centrus clandestino, empezaron a surgir. Para evaluar esa presencia y abundancia de aves acuáticas, entonces ya se hizo a través del análisis de diversidad alfa, diversidad beta, mediante unos indicadores y estimadores no paramétricos. De esta manera, tener una información sobre la estructura de la comunidad frente a esos cambios presentes en el borde. Y si había una diversidad diferente entre los diferentes, valga la redundancia, entre los diferentes años. También se evaluó como se hizo una comparación, es decir, con los índices de CODI y YACA para ver esos comportamientos de las comunidades a través del tiempo. Y se hizo usos posteriores a la reconformación por aves acuáticas para los años 1 y 2, en donde a través de una distribución de frecuencia e histogramas de actividades se definió cuáles fueron esas actividades que más realizaron las aves dentro del ecosistema o dentro del borde. Entonces aquí ustedes ven al costado derecho algunas figuras que corresponden a esos modelos de rango abundancia que se analizaron. Entonces ya para ir a los resultados, vemos que en materia de los cambios en la cobertura del borde, aquí esta gráfica que ustedes ven de líneas, de colores, azul, naranja, gris y amarilla, corresponde a esas categorías que fueron evaluadas. Hay algo bien particular y es que aquí es independiente de la proporción o el tamaño del borde. Estamos mirando cuál fue la mayor proporción de la cobertura frente al espacio o al tamaño del borde. Entonces, en el primer año, en el año 0, antes de la intervención, el borde estaba ocupado cerca del 100% por pasto picuyo, por Centrus clandestino, pero después de la modificación, en el año ya 1,
Lo que más ocupa espacio dentro del borde es el suelo descubierto, el suelo sin ningún tipo de cobertura vegetal. Ahora, a través del tiempo, con las precipitaciones, ese suelo descubierto empezó a tener una incidencia por los niveles de la lámina de agua. Entonces, la lámina de agua de color gris empieza a anchar o a disminuir el ancho del borde y a generar nuevas condiciones dentro del mismo. Y a partir de ese año 1, para agosto, empieza la vegetación mixta, la vegetación que creció de manera espontánea, a aumentar su proporción dentro del mismo borde. Entonces, aquí ustedes ven unas imágenes aéreas que son fracciones de esos análisis de las ortofotos, donde la imagen A corresponde al borde antes de la modificación. Si se fijan, es como un hilo muy delgado, mientras que ya para el año 1, después de la modificación, el borde es mucho más ancho. Sin embargo, no se ve aún cobertura vegetal y más o menos se ve afectado por la lámina de agua. Pero ya para el año 2, la vegetación, tanto acuática o terrestre o vegetación de transición, empieza a ocupar espacio dentro del borde. Y esto, pues, de alguna manera también tiene una incidencia sobre sobre la avifauna allí presente. Pasamos entonces de tener 99% de cobertura de solo pasto picuyo, de centros clandestinos, a tener coberturas mucho más variadas después de la modificación del borde. Ahora, en materia de presencia y abundancia de aves acuáticas, entonces, inicialmente el registro de aves en el año 0, años antes de la modificación, fue de tan solo 15 especies de aves. Pero después de la modificación hubo un aumento en ese número de especies, pasando a un número de 24 para el año 1 y a un número de 25 especies para el año 2. Esto quiere decir que a través de esa correlación de Spearman que se hizo, o que hicimos, el número de especies de aves registradas en el borde muestra un aumento después del cambio de la pendiente. ¿Sí? Pero además de eso, también, digamos, existe, bajo la diferencia de la mediana del número de especies, que hay un resultado bastante significativo. Al hacer la prueba de posterior de Tukey, y la diferencia también nos muestra que hay una diferencia significativa entre el año 0 y el año 1, es decir, hay un cambio, y entre el año 0 y el año 2. Sin embargo, esa diferencia no se da entre el año 1 y el 2 en materia de este análisis o de esta prueba. Ahora, si miramos también estas otras gráficas, cómo incidió el borde en los 3 años, vemos que esas 28 especies registradas en total, las especies que más fueron observadas durante los 3 años fue en este caso Vanellus chilensis, obteniéndose 178 observaciones, Spatulus discos con 151, Fúlica americana con 127 y Gallinula galeata con 112. Esas son aves estrictamente acuáticas, y estas 4 especies ocuparon el 33% de la comunidad en el año 0 y en el año 1 y año 2 entre el 68 y el 87%. Es decir, fueron las más presentes frente al uso, al uso en el borde. Ahora, la otra gráfica de color azul, naranja y gris muestra cómo fue el comportamiento de esas especies en los 3 años. ¿Sí? Por ejemplo, en el año 2 aparecieron especies que no fueron registradas en el año 1 y en el año 0. Pero también en el año 0, algunas de esas especies no volvieron a aparecer en el año 1 ni en el año 2, como es el caso de Spinus saltria, como es el caso incluso de una playerita, Tringla flavites. No volvieron a hacer presencia en el borde. Ya para ir también concluyendo, este tipo de monitoreo nos permite también ver que la eficiencia fue bastante alta, es decir que independientemente que la curva de acumulación para el año 0 no se identifique una asíntota, los estimadores arrojan que entre el 88 y el 99% fue eficiente el muestreo. Lo mismo para el año 1 y 2, y se observa que para estos 2 años
prácticamente la curva empieza como a aplanarse desde el muestreo 10, digamos, y si lo comparamos a nivel general durante todos los años como ese acumulado, vemos que la curva se empieza a estabilizar desde el mes 15. Entonces, prácticamente ya esa curva nos dice como que es muy poco posible encontrar nuevas especies que puedan llegar a hacer uso de ese borde. ¿Sí? Esto también, mediante los indicadores de Simpson, nos muestra algo bien interesante, y es que quizás existe una diferencia en materia de riqueza entre el año 0 y el año 1, pero las abundancias se asemejan. Mientras que estos años 0 y 1, con relación al año 2, la abundancia empieza a tener una diferencia bastante significativa, porque muestra a través del índice de Simpson que hay una mayor equitatividad a partir del año 2 frente al uso de ese borde. Y ya por otro lado, por el coeficiente de similitud de Yacca, pues encontramos que año 1 y 2 las comunidades son mucho más parecidas en comparación con el año 0. Es decir, que el cambio en el borde generó también un cambio en esas comunidades, haciéndolas diferentes el año 1 y año 2 del año 0. Y frente al uso del borde, ya nos muestra esta gráfica cuáles fueron los usos que más le dieron las aves después de la modificación a ese borde. Es decir, por ejemplo, las aves limnícolas y las aves, en este caso paludícolas, tuvieron comportamientos más agresivos entre ellas, es decir, que o más peleas. Pero también hay algo bien interesante en todo esto, y es que las aves acuáticas no estrictas empezaron a buscar alimento en el borde. Estoy hablando de aves que uno las categoriza más como aves terrestres, como de la familia Dipteri. Entonces, este grupo empezó a hacer uso del borde en búsqueda de alimento, pero por otro lado, los túrbidos, que también son aves que normalmente la categorizamos como aves terrestres, que en nuestro proyecto son aves acuáticas no estrictas, empezaron a hacer uso del borde para bañarse. Entonces, estos datos son bastante particulares porque también hubo un cambio frente a la relación del uso por parte de las aves acuáticas estrictas. Es decir, que al principio ellas buscaban en el año 1 el borde como un lugar de descanso, pero posiblemente por la vegetación que empezó a surgir, las aves acuáticas estrictas empezaron a comportarse de manera distinta, porque ya hacían uso del borde no solo para descanso, sino mayoritariamente para buscar alimento. Entonces, de ahí la importancia de estos espacios, porque de alguna u otra manera el borde se convierte en un lugar de transición entre la tierra y el agua, que permite a una gran diversidad de especies encontrar un espacio, ya sea para descansar, alimentarse, o incluso, no lo evaluamos acá, para reproducirse y anidar. Quizás el tiempo es muy corto para dar nociones más amplias frente a esa incidencia de este cambio del borde con relación a la avifauna u a otros grupos de animales que pudiésemos evaluar, porque hasta el 2020 es que el borde empieza a tener vegetación, y es allí donde también empieza a verse esos cambios frente al comportamiento de las aves y en el borde. ¿Sí? Ese es parte de los resultados. Ya las conclusiones nos dicen que básicamente hay una incidencia muy importante en la pendiente o el porcentaje de la pendiente del borde sobre la presencia o ausencia de aves. Lo que nos muestra el cambio que hicimos en el borde del humedal al interior de la Reserva Natural Ecoparque Sabana es que las aves prefieren pendientes de planas a moderadamente inclinadas versus a pendientes escarpadas o moderadamente escarpadas. Es decir, que les gusta lo más plano para ya sea salir del cuerpo de agua en búsqueda de alimento, o incluso para aves que también dependen del cuerpo de agua pero que no son acuáticas estrictas, allí lograr establecerse y también buscar alimento o áreas de baño. Las aves acuáticas también le dieron ese diferente uso al borde después de la modificación. No hice este estudio antes de evaluar el uso de las aves en el año 0, lo cual hubiese sido también bastante importante como para dar un resultado más amplio frente al uso.
y de lograr la comparación entre el antes y el después, porque digamos que en el tiempo lo empecé a evaluar fue después, en el año 1 y el año 2. Y de ahí pues la comparación o el uso que más le dieron después de la intervención. Allí concluyo, doy nuevamente las gracias por este espacio que se genera para compartir esta experiencia con relación a la reconformación del borde de un humedal y cómo ese borde de características, digamos, tipo pared, puede afectar la presencia o el uso que las aves le dan a esa zona de transición del humedal. Vuelvo y repito, pues básicamente este proyecto lo que nos dice es que las aves tienen una preferencia por bordes con pendientes suaves o planas a moderadamente. Entonces, muchas gracias, quedo muy atento si existe alguna pregunta o alguna inquietud o algo en lo que haya que profundizar con relación a este tema que les estoy compartiendo en esta tarde. Muchas gracias, doctor Darwin Ortega. Quedamos a disposición para recibir preguntas, algún comentario. Estamos aquí en el chat o en la sección destinada a las preguntas. Si tienen algún comentario, quienes hayan estado participando con nosotros de este webinario, algún comentario. Por ahora no hay ninguno de los que estoy viendo aquí, al menos. Mientras vamos charlando, si te parece, Darwin, que ¿cuál es tu vivencia de este trabajo que pudiste realizar? ¿Qué experiencias te llevas, ¿no? Propias de este trabajo? Bueno, hay algo bien importante que yo resalto de este proceso y es que nos permite ahondar más frente a esa microtopografía de los humedales que muchas veces no es tenida en cuenta a la hora de hacer una restauración del ecosistema. Entonces, observar cómo las aves empezaron a llegar al borde, aún incluso sin las condiciones quizás más heterogéneas, pero de entrada ya sirvió como un espacio de salida, e incluso dentro del proceso uno observaba como el grupo de las rálidas, las timbas como les llamamos acá, empezaban a salir con sus polluelos por ese lado del borde. Eso quiere decir que quizás los bordes de los humedales que son tipo pared no permiten muchas veces que las aves acuáticas puedan salir del espejo de agua en búsqueda de alimento con sus polluelos. Entonces, el borde suave generó eso, que los polluelos también salieran del cuerpo de agua en búsqueda de alimento con sus padres. Por otro lado, hay algo que no evaluamos, que hubiese sido bien interesante ir más allá frente a esa biodiversidad que depende de los humedales y la relación con el borde, es que el borde también empezó a ser usado por otro grupo de animales, como es el caso de las comadrejas, como es el caso de las zarigüeyas, porque quizás les permitía entrar mucho más al espejo de agua, hacer cacería de los mismos polluelos que salían de los cuerpos de agua, diferente a ese borde recto tipo pared, que muchas veces lo vemos en algunos procesos de restauración. Incluso se llega a adoquinar, a colocarle cemento o concreto a los bordes de los humedales, convirtiéndolos en unas lagunas sin salida, sin esa interacción con las zonas terrestres, en donde la fauna incluso acuática se puede ver amenazada, especialmente por las precipitaciones. Entonces, lo bonito es eso, es ver cómo un proceso de cambio permite a la vida poder lograr mantenerse en el tiempo y que aún en los resultados de hoy en día lo estamos viendo. También pensaba qué interrogantes quedan, ¿no? por resolver y sobre todo qué más sigue a este proyecto. Aquí tenemos una pregunta y un comentario aquí también de Jenny Melo. Buen día, felicitar al ingeniero por la investigación y el proceso de restauración ecológica realizada en el territorio de Tocancipá.
Muy interesante conocer los resultados respaldados con argumentos científicos de una investigación juiciosa y técnica que nos permite valorar aún más este tipo de ecosistemas. Esto es el comentario que te deja Jenny Melo con respecto a la presentación. Gracias. También tenemos aquí algunas preguntas, una pregunta de Angie particularmente, que dice, ¿cuáles son los objetivos del proceso de restauración en los próximos años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué fue lo más difícil en términos del proceso de restauración al año 0? Ok, entonces con relación a la primera pregunta, esto que yo les muestro o les comparto a ustedes tan solo es una pequeña parte de todo el proceso de restauración en el que venimos trabajando desde hace 6 años. Este proceso de restauración tiene unas líneas de trabajo que van enmarcadas en la revegetación y el mantenimiento de ese ecosistema a partir de las intervenciones que hemos hecho. Pero esas intervenciones también deben ser monitoreadas y por ende tenemos allí una línea de trabajo que es la de conservación e investigación, en donde le hacemos seguimiento a las intervenciones y cómo se impacta a 4 grupos faunísticos, a las aves, a los mamíferos, a los reptiles, a la fauna, reptiles y anfibios, y a los insectos. Entonces, cómo esas modificaciones en la reserva natural están beneficiando a esa biodiversidad. Entonces, el objetivo a largo plazo es lograr que el ecosistema pueda mantenerse por sí solo y requiera lo menos posible de la ayuda humana. Porque hasta ahora todo ha sido más una restauración activa, en donde todo el tiempo estamos allí, que la planta necesita agua, hay que regarla, que el espejo de agua fue invadido por la vegetación acuática, hay que despejar un poco ese espejo de agua. Y todo esto, digamos, requiere de una inversión. Entonces esperamos que a largo plazo el ecosistema pueda mejorarse y lograr mantenerse por sí solo. Y este trabajo es fundamental en el sentido en que tú lo compartes con la gente. Sin la gente es imposible hacer restauración ecológica, porque si tú haces restauración y no involucras a las comunidades o a los diferentes actores del área del proyecto, difícilmente en el tiempo estos procesos se pueden llegar a mantener. Entonces, a través del tiempo hemos logrado no solamente que la gente venga, nos conozca, participe del proceso desde el momento inicial hasta en la actualidad, sino también hemos visto cómo incide frente a la percepción de la gente con relación al entorno, y algunas de esas personas van y lo replican en escenarios cercanos al Parque Jaime Duque. Sí, entonces es parte de esos objetivos que tenemos, también incidir a mayor escala en la necesidad de hacer ver la importancia y la conservación de los humedales. Frente a la otra pregunta, no sé si me la puede repetir. La segunda, sí. ¿Qué fue lo más difícil en términos del proceso de restauración al año 0? Bueno, quizás, digamos que como este fue un proceso de censos mensuales, entonces el tiempo, la disponibilidad de tiempo para ser muy juicioso mes a mes, de ir y monitorear las aves desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, de recorrer cada uno de los transectos, de observar el borde y cómo las aves estaban haciendo uso de ese borde, de observar el primer comportamiento del ave y registrarlo. Quizás es sencillo, ¿no? O sea, no es tan complejo. Lo complejo fue el momento en que ya tocó ingresar la retroexcavadora para modificar, porque pues igual las aves estaban haciendo uso de ese borde, no la cantidad que llegó después, pero habían aves haciendo uso de ese borde con esas condiciones de pendientes muy escarpadas. Entonces, meter una maquinaria a un ecosistema, pues puede generar como una afectación a la sensibilidad, a las emociones, porque uno no quiere ver a la biodiversidad afectada, pero ha sido un cambio muy positivo. Perfecto. También tenemos una pregunta y un comentario de Natalia Trujillo, que te dice: Darwin, muchas gracias por tu investigación. Me gustaría saber si estos aportes pueden ser tenidos en cuenta por empresas como la EAP para el mantenimiento de humedales
y si puede incluirse esta información en los planes de manejo ambiental como Ramsar y los puntuales de cada humedal de Bogotá. Ese es parte del objetivo, que este tipo de resultados genere insumos para tener en cuenta a la hora de intervenir los humedales, ya sea para hacer algún proceso de restauración ecológica o incluso para las actividades de mantenimiento o actividades administrativas que muchas veces se llevan a cabo en el caso particular de la Sabana de Bogotá. Entonces, esto no es solamente modificar un escenario o un ecosistema para lograr su mejoramiento, sino también es la posibilidad de lograr conectar a la gente con su territorio y fortalecer también ese sentido de identidad cultural que muchas veces se pierde en la medida en que estamos inmersos en situaciones, digamos, humanas complejas, ya sean a nivel económico, social o cultural. Entonces es una forma también de lograr ese enamoramiento de la gente frente al lugar que vive. Y hacerla partícipe es la garantía de que la gente pueda conocer más sobre los ecosistemas de humedales y su gran relevancia, no solamente a nivel local, sino a nivel global, entendiendo que los humedales, especialmente hacia el trópico, reciben aves migratorias del norte en ciertas épocas del año y también del sur. Y eso nos facilita tener escenarios para conservar esa biodiversidad que se desplaza ampliamente y que llegue al trópico y o sea que al trópico y no encuentre un lugar de refugio, alimentación, es perder toda esa energía que ha dispuesto durante su viaje. Entonces también es una manera de garantizar esos espacios para la vida, diferente en este caso de la vida humana, que igual también se ve beneficiada, porque con el cambio del borde, el humedal también, esto no lo mostré aquí en el resultado, pero el humedal también amplifica su capacidad de almacenamiento de agua en temporadas fuertes de lluvia. Y esto permite, al ampliarlo, disminuir la velocidad del caudal de los ríos aferentes o cercanos a estos ecosistemas de humedal. Y a su vez evita las inundaciones. Cuando los bordes son demasiado rectos, el borde del humedal es demasiado recto, demasiado tipo pared, el agua no tiene hacia dónde disiparse, sino que toma fuerza en su salida y va a aumentar el caudal del río. Entonces es una manera también de lograr mitigar o disminuir la velocidad del caudal de los ríos cercanos. Perfecto. Bueno, por ahora no tenemos más comentarios ni preguntas. Te agradecemos mucho, Darwin, esta presentación, tu trabajo, el espíritu también puesto en este esfuerzo, ¿no? de trabajo, y agradecer a todos los que nos acompañaron en este webinario de la Sociedad de Científicos de Humedales, esta serie de webinarios en español, y contarles que próximamente estaremos difundiendo el otro webinario de este año, y también que nos encontramos, si Dios quiere, en Medellín en noviembre para la primera reunión presencial del capítulo latinoamericano de humedales. Muchas gracias, Darwin, y a todos que nos acompañaron. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias a todos, gracias Silvina, gracias a todo el equipo de la Sociedad de Científicos de Humedales. Vuelvo y repito, por permitirme compartir esta experiencia de trabajo que venimos desarrollando desde la Fundación Parque Jaime Duque, y es un trabajo construido, tejido en comunidad. Entonces, los resultados en materia de biodiversidad que hemos obtenido es gracias a esa voluntad de las personas y entidades que han sido parte de este proceso a lo largo de los 6 años que llevamos en este proceso. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias.